Ok, buenas tardes a todos. Bienvenido a este webinar sobre la incapacidad y bienvenidos a todos. 21 de julio, yo soy Sabatino Quattraccioni, soy CEO de la empresa de solución médico-legal. También Está silenciado, Sabatino. Ahora. vuelvo a empezar, porque hay un tiempo no muy bueno aquí. Hay viento y lluvia, pero vamos. Empiezo otra vez, entonces. Bienvenidos a todos. Hoy hablamos de incapacidad, incapacidad laboral, desde estudio de viabilidad hasta la defensa en juicio. Y tenemos el placer de tener con nosotros el director médico, director comercial de Solución Médico Legal, José Montes Navarro. Yo soy Sabatino Correzioni, soy CEO de la empresa de Solución Médico Legal y de Instituto Médico Legal de Italia. Y con nosotros tenemos el doctor Mauro Maroa Salvucci, más de 15 años especialista en traumatología, más de 5 en peritaje médico por valoración corporal, incapacidad, eh, negligencia médica. Y también tenemos con nosotros el abogado José Antonio Vélez, con la sua especialidad en la negligencia médica y todo lo que lleva a la indemnización, y también abogado de la defensa del paciente y defensor de los pacientes. ¿Y quién somos? 2 minutos para decir quién somos, después os dejo al webinar. En Solución Médico Legal somos partner estratégico para los despachos de abogados. Lo que queremos hacer es dar un asesoramiento médico legal de alto valor, con plazos y costes claros, y con la intervención de perito médico especialista. Entonces, cada vez que un abogado nos pide un informe de viabilidad, un informe pericial, nosotros vamos a nombrar el mejor perito especialista por este caso. Los nuestros valores son la transparencia y la garantía. Queremos dar al abogado toda la información para que pueda valorar mejor el caso, y, como he dicho antes, con personal profesional certificado. Todos los peritos que trabajan con nosotros son especialistas en el caso que nos van a cargar y retribuir al territorio. El 2% de la nuestra facturación lo devolvemos a la vida social de alguna asociación y de la vida social de España. ¿Y qué queremos hacer? ¿Cuál es la nuestra visión general? Y que los abogados vas a tener con nosotros un asesoramiento médico legal excelente. Entonces, decir, si no es viable, le decimos antes que no es viable, pero si es viable, que llega al juicio o mejor antes, en fase extrajudicial, y cierra el caso. Esto va a ser bueno para todo, porque no se va a hacer juicio que no tiene sentido y se cierra todo antes en extrajudicial. Entonces, los nuestros peritos saben que lo que pedimos de ellos es que nos hacen un examen objetivo de las cosas y no de parte. Eh, entonces, esto que es lo que queremos garantizar a nuestros clientes. Yo me paro aquí, así que empezáis a escucharme con el español y empezar a escuchar lo que de verdad se tiene que escuchar en este webinar, y dejo la palabra a José Montes Navarro. Vale, pues buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Yo soy José Montes, director comercial de Solución Médico Legal, y esta tarde, aparte de Sabatino, que es el CEO de la empresa, nos acompaña el doctor Mauro Maroa, que es un perito de la red de peritos de Solución Médico Legal, y el letrado José Antonio Betes, que es un abogado que colabora con nosotros desde hace años. Muchas gracias por acompañarnos en la reunión. Vamos a hablar de incapacidades permanentes y bueno, voy a empezar preguntándole al doctor Maroa que nos explique un poquito la definición de lo que es una incapacidad permanente y los tipos de incapacidades que hay. Si es tan amable, doctor Maroa. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias por la invitación para participar de este webinar y felicitaciones por el Campeonato del Mundo a todos los españoles. Yo soy argentino español, así que estoy contento también, pero bueno, aprovecho para felicitarlos, que es muy merecido. Hoy vamos a hablar de incapacidades.
permanentes, que es fundamental diferenciarlas de las incapacidades transitorias, que luego vamos a marcar la diferencia, porque la incapacidad permanente es una situación en la cual el trabajador, luego de haber recibido un tratamiento prescrito por el médico, ya sea quirúrgico o rehabilitador, y al encontrarse las lesiones que presentaban o las enfermedades estabilizadas, le han ocasionado unas reducciones anatómicas o funcionales graves que son previsiblemente definitivas y que van a disminuir o anular en su totalidad su capacidad laboral. Esto está regulado por el Real Decreto Legislativo 8/2015 de la Ley General de la Seguridad Social, y dentro de las incapacidades capacidades permanentes, tenemos diferentes tipos que tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar un informe y poder orientar también al paciente, ¿no? Tenemos la incapacidad permanente parcial, que en este caso es cuando se provoca, cuando provocan las secuelas, una disminución del rendimiento para su profesión habitual de al menos un 33%, pero puede continuar desempeñando su trabajo habitual. Tenemos la incapacidad permanente total, que es cuando le impide a la persona realizar las tareas fundamentales de su profesión habitual, pero puede dedicarse a otra actividad laboral distinta. Tenemos también la incapacidad permanente absoluta, que es cuando ya le inhabilita para toda profesión u oficio con un mínimo de eficacia, y no tiene o no puede desarrollar una continuidad en cualquier otro trabajo, ¿no? Y por último tenemos lo que denominamos la gran incapacidad, que aparte de la incapacidad absoluta, ya ahí requiere una ayuda de tercera persona para los actos esenciales de la vida diaria, ¿no? Entonces, tenemos estos 4 tipos de incapacidad, incluida la gran incapacidad, que son fundamentales a la hora de analizar las lesiones, las enfermedades y fundamentalmente las limitaciones funcionales. Vale, pues muchísimas gracias, doctor Maroa. Bueno, pues en la parte legal nos va a hablar, como no, el jurista José Antonio Betes, y quería preguntarle pues cómo prepara él y cómo inicia el procedimiento de incapacidad y los requisitos que solicita a los pacientes. Sí. Hola. Sí, hola, ¿se escucha? ¿Te escuchamos? Sí, hola, buenas tardes. No sé si me escuchan, Sí, sí, pero sí. Sí, sí. buenas tardes. Bueno, gracias por invitarme, antes que nada. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre el tema que nos ocupa hoy. En principio, para tramitar una posible incapacidad, pues lo primero que hay que hacer es solicitarla a través de los cauces reglamentarios al Instituto Nacional de la Seguridad Social. Previamente a este trámite, pues hay que recopilar información, historia clínica y todos los informes médicos que uno pueda obtener para demostrar que se encuentra en esa situación, sea incapacidad permanente total para una condición habitual, parcial o absoluta o gran invalidez que puede darte también, ¿no? Pero bueno, eso es un trámite que lo necesitamos obtener previamente para después ponerlo en manos de los peritos que necesariamente nos deben asistir en este trámite, ¿no? Solicitud, como digo, vía administrativa que hay que plantear. Hay un plazo de espera bastante largo, creo yo. Pero claro, la administración es algo que va lenta, ¿no? Y en lo que se tramita todo el procedimiento, que trata unos 5 meses, podemos obtener una respuesta antes de que finalice el plazo legal, desestimatoria de la solicitud, que podemos recurrir o debemos recurrir en una reclamación previa antes de acudir a los tribunales. ¿Vale?
Ya yo en ese lapso de tiempo, pues yo recomiendo a los clientes que, bueno, vayamos recopilando esa información pericial que es necesaria para después plantearla en los tribunales y lógicamente defender nuestra posición. Porque si el perito nos dice que no ve viable una situación de este tipo, incapacidad parcial, total o absoluta, o gran invalidez, en nuestro caso, pues no tiene sentido seguir adelante, ¿no? Como le decía, eso ya después pues, se convierte en un trabajo, una labor de despacho de letrado con el equipo médico, el equipo pericial. Y finalmente, bueno, pues será bueno tener el visto bueno de los tribunales, que en teoría no son en España no suelen ser muy partícipes a favorecer la declaración de incapacidad porque hay que llevarla muy bien fundamentada. Los equipos de evaluación de incapacidad desde el Instituto Nacional de la Seguridad Social supuestamente son organismos imparciales y yo creo que ahora tienen una costumbre de, de desestimar casi todas las peticiones que se le vayan realizando. Tienen una especie de norma que no lo he entendido muy bien, pero bueno, sí lo entiendo. Estamos dando una carga económica al Estado y yo creo que en principio están por la labor de discriminar mucho estas peticiones. ¿Qué pasa? Que para convencer a un tribunal de que nosotros tenemos razón, debemos apoyarnos muy bien con el pericial, ¿vale? Para contrarrestar lo que nos dice el equipo de evaluación de incapacidades, que muchas veces no son especialistas, la mayoría de las veces son profesionales sanitarios, pero que no han ejercido prácticamente como tales, como sanitarios, sino en la rama administrativa. Y hacen una valoración que a veces a mí me encuentro atrevida, porque cuando nos ocupamos de especialidades médicas como psiquiatría, por ejemplo, o cardiología o alguna especialidad médica, entiendo que un profesional de la medicina que no ha ejercido la medicina como tal, pues pueda discutirle a ese profesional esa determinada condición del paciente. Y si es verdad se encuentra en una incapacidad para seguir prestando su labor habitual de trabajo o su oficio, o no está. Entonces, yo creo que ahí, en teoría, deberíamos tener una ventaja con este informe pericial especializado según la materia de que estamos hablando. Vale, pues muy interesante, José Antonio. Creo que de esta parte queda claro que no todas las personas pueden optar a una incapacidad, con lo cual nosotros siempre hacemos un estudio de viabilidad previo, lo hacemos con el doctor, y en este caso, si la viabilidad de la incapacidad, o sea, si el tema es viable directamente, ya encargaríamos un informe pericial, donde ya podríamos argumentar la defensa del paciente, y si no, pues directamente no habría expediente. Y sí quería preguntarle al doctor Maroa si la incapacidad tiene que instarla directamente la persona física o hay algún organismo que pueda instar directamente la incapacidad. Eh, a ver, aquí hay dos cosas. Bueno, una que me había quedado de lo que comentaba anteriormente, porque a veces genera dudas, y es que hay pacientes que, como creen que están en una incapacidad temporal, eh, pueden directamente solicitar una incapacidad permanente porque mucho tiempo de incapacidad temporal. Entonces, hay que diferenciar que la incapacidad temporal, lógicamente, es una situación transitoria, que está en una incapacidad temporal porque existen probabilidades de mejoría, que está el paciente realizando un tratamiento y que la capacidad temporal no se valora una pérdida laboral. En la permanente hablamos de una situación estabilizada con, lógicamente, ya secuelas prácticamente definitivas y con un tratamiento, bueno, finalizado o sin expectativas de mejorías relevantes, prácticamente no son tratamientos curativos, ¿no? Entonces ahí sí se valora
una repercusión permanente en la capacidad laboral. Entonces, eso es fundamental para diferenciar la incapacidad temporal con la permanente, que una vez que la incapacidad temporal se extiende en el tiempo, y eso tiene un tiempo que son, no puede ser más de un año, ahí, si ven, por ejemplo, la mutua laboral, los servicios públicos de salud o el mismo INS, puede de oficio solicitar una incapacidad permanente y no necesariamente el paciente, ¿no? Porque hay casos que ha tenido un accidente muy grave, donde está en un periodo de incapacidad temporal, se ve que no hay mejoría, no hay recuperación, y ellos de oficio pueden solicitar la incapacidad permanente. Y como comentaba obviamente el letrado, esto va a pasar luego por el EBI, que es el equipo de valoración de incapacidades, que coincido con lo que dice el letrado, que no son muy propensos a reconocer las incapacidades. Lo que pasa es que es fundamental entender el concepto que ¿por qué interviene en estos casos el perito? ¿Por qué tenemos que trabajar conjuntamente con el letrado? Porque en realidad nosotros no valoramos solo las enfermedades, valoramos las limitaciones funcionales que generan las enfermedades, que en muchos casos no es una enfermedad, son varias. Por lo tanto, muchas veces el paciente va y presenta un montón de documentación médica, de informes de psiquiatría, informes de cirugía digestiva, informe de traumatología, informe de neurología. Entonces, claro, es tanta documentación que en esa documentación está la historia clínica, donde dice cómo va evolucionando el paciente en relación a cada enfermedad. Entonces, a veces no queda muy claro si realmente tiene limitaciones funcionales o no en determinadas enfermedades. Y el EBI, que es este equipo que evalúa la incapacidad, muchas veces no la reconoce, y lo que sí se necesita es un informe pericial donde esté, lógicamente, los diagnósticos, las secuelas objetivadas de cada padecimiento o enfermedad, los tratamientos realizados, una exploración física completa, actualizada, eh, fundamental las limitaciones funcionales, como decía, de todos los procesos o lesiones que tenga este paciente, y, lógicamente, hablar de la profesión habitual y las exigencias reales que tiene ese puesto de trabajo para poder analizar la compatibilidad entre las limitaciones funcionales y las tareas que tiene en esa profesión, ¿no? Entonces, ese informe pericial bien estructurado, ordenado, resumido, eh, junto, obviamente, con el asesoramiento del letrado a la hora de presentarlo, ahí yo creo que, lógicamente, siempre y cuando el análisis de viabilidad previo sea positivo, que eso es fundamental, es mucho más fácil defenderlo, ¿no? Porque hay veces que nos pasa que el paciente tiene muchas enfermedades, pero no generan limitaciones relevantes. Entonces, por eso es necesario analizar bien, detenidamente, todos los informes y hacer un análisis de viabilidad. Vale, pues muchísimas gracias, doctor Manoa. Bueno, quería hacer una pregunta a José Antonio Betes. José Antonio, muchas veces se da el caso de una persona que, estando de baja médica, directamente le dan el alta, el INS le da el alta. En ese caso, en caso de que una persona esté de baja médica y el INS le da el alta, ¿hay alguna posibilidad de impugnar el alta médica o algún procedimiento en el que esa persona no tenga que incorporarse a su puesto de trabajo? Sí, sí, hay un procedimiento administrativo y se puede acudir después posteriormente a la vía judicial. El procedimiento administrativo es relativamente corto, un plazo muy corto para plantear una disconformidad eh, que mm, requiere informe de su médico de atención primaria, para contrarrestar esa alta, si ese alta
depende de quién dé el alta. Puede ser que el paciente esté a cargo de una mutua por control de su estado de salud, lo lleve una mutualidad y se dé un alta por la mutualidad, que es impugnable, claro, o que sea su propio servicio de salud, su propio servicio público de salud, en este caso, el Servicio Canario de Salud, que tenemos aquí, o bien sea dado por el INSS directamente. ¿Verdad? En eso, dependiendo de la situación, generalmente suele darse ese alta por los centros de salud o la mutua correspondiente. Hay el procedimiento administrativo ese que acabamos de mencionar, donde se plantea una disconformidad. Hay que ver si se recurre al INSS para que anule esa alta dada por los servicios sanitarios de servicios públicos sanitarios o de la mutua, y si no lo reconoce pues el INSS, ese recurso no lo estima, pues podemos acudir entonces a los juzgados, ¿no? Al Poder Social. ¿Qué pasa? Que mm, la impugnación de altas médicas por la experiencia personal, profesional, no, no suelen ser muy bien, no suelen ser muy admitidas en los tribunales. ¿Por qué? Porque, como estaba diciendo el doctor, no es lo mismo una incapacidad transitoria, que es lo que estamos hablando, una baja transitoria, temporal, a lo que es una incapacidad permanente para una profesión o para cualquier tipo de profesión absoluta. Porque, claro, estamos hablando de una alta, significa que esa persona ha estado en un proceso de curación que la administración entiende que ya ha acabado y que no cabe otra situación que bien darle el alta, volver a su puesto de trabajo, o bien pasarle a una situación de incapacidad. No cabe mantenerse indefinidamente en una baja, ¿vale? Entonces depende de cada caso, de cada circunstancia, pero sí es impugnable, claro. Vale. Bueno, si al final lo que comentamos es que el tema de la incapacidad, como ha dicho el doctor Maroa y como dice José Antonio, son limitaciones funcionales que le impiden realizar la profesión habitual o cualquier tipo de profesión. Y luego, pues quería saber también, doctor Maroa, cómo gestionan directamente o cómo se coordina el letrado con el perito a la hora de defender el informe pericial en juicio. Bueno, a ver, nosotros la diferencia fundamental que tiene este tipo de informes periciales es que nosotros tenemos la libertad como médicos, como peritos, de analizarlo de manera objetiva y de la experiencia lógicamente médica y obviamente toda la documentación porque esto no está basado o no existe ningún baremo a diferencia de los baremos de discapacidad o los baremos de la ley 35/2015 para lesiones de accidente de tráfico. Entonces, lo que hacemos nosotros es, con el letrado, una vez que recibimos toda la documentación, analizamos lógicamente si es viable o no. Bueno, en el caso de que no es viable, obviamente no seguimos adelante, como decía al principio el letrado, pero si es viable, nosotros enfocamos las limitaciones funcionales que presenta en relación con su puesto de trabajo y lo que tratamos es de que de manera resumida y clara se entienda perfectamente esas limitaciones funcionales para que luego en la preparación del juicio que hacemos antes de cada ratificación judicial eh, podamos establecer alguna serie de preguntas porque sabemos que en los juicios, como siempre explicamos, lo fundamental es ser lo más claro, preciso, lo más resumido, no empezar a dispersarse, porque si no, obviamente el juez no le presta la atención suficiente y, digamos, uno pierde la oportunidad de demostrar lo que realmente va a demostrar en ese informe. Y otro de los temas que también a mí me parece que es positivo y suma es
porque el letrado también lo mencionaba, es que muchas veces los del comité, bueno, del tribunal médico, los del EBI, que es los que evalúan las incapacidades, no han desarrollado medicina asistencial o no son especialistas en esa materia. Entonces, los informes que hacen muchas veces son informes quizás no muy detallados o completos. Entonces, se puede dentro de nuestra pericia criticar ese informe y en el juicio, lógicamente, podemos acordar con el letrado hacer algunas preguntas para poder rebatir el por qué no le han otorgado la incapacidad de la seguridad social. Y, lógicamente, en el juicio tratar de ser lo más claro, seguro y objetivo posible para poder desarrollar el informe de manera rápida y concisa, ¿no? Muy bien. Creo que queda suficientemente explicado. Y bueno, simplemente un par de puntitas más al letrado, a José Antonio Betes, sobre el plazo aproximado que suele tardar una resolución de una incapacidad, que sí es cierto que nunca sabemos, y luego a la hora de juicio, bueno, el paciente habitualmente o el cliente siempre va representado por el abogado y el doctor que habrá que llamar a declarar, pero ¿qué parte representa, o sea, qué parte tiene que ir de la seguridad social en caso de que acuerden el juicio? Sí, no, o sea, es gracioso porque tengo que reír. La verdad es que la seguridad social acude a los tribunales prácticamente sin nadie. Vamos, a ver si aprovechando si acaso nosotros, la parte demandante, el paciente, lleva algún profesional intentando buscarle las cosquillas, digamos, al perito de la parte demandante. Pues, a salvo que participe el forense, que también hay posibilidad de que el forense sea citado, porque bien lo pide generalmente la parte demandante, un informe forense del juzgado, y ahí es donde él pues, puede agarrarse el letrado de la seguridad social, puede agarrarse a eso para defender su posición, que para mí muchas veces es indefendible, pero como se supone que son imparciales, que son objetivos, pues bueno, muchos jueces le dan la razón. Me preguntaba por los plazos. Los plazos, en la última modificación que hubo de los tribunales en España, para mí lo que ha hecho es complicar más las cosas. Si antes estaban mal, ahora están peor. Ahora mismo no podemos saber qué funcionario se ocupa de mi caso. Vamos, esto es un desmadre total, con lo cual lo que antes se podía identificar quién era el responsable de no hacer su trabajo, ahora no. Ahora hay 1000 personas distintas encargadas del mismo caso. Vale. El tema es el siguiente, que tú presentas haces esa solicitud, como te comentaba antes, lleva un plazo administrativo legal de 5 meses, que después tienes que recurrir, que tienes otros 45 días hábiles para responderte, que no te responden, ir a los tribunales y ahí ya nos caímos en un agujero, no, en un fondo, sí, vamos, más un fondo ahí. Si tienes suerte, dependiendo de la situación del lugar de España donde te encuentres y presentas los juzgados correspondientes de lo social, pues te pueden responder en un par de meses para decirte, oiga, sí, le admitimos la demanda y le citamos usted para dentro de un año. Si no tienes tanta suerte, pues te podrán citar para dentro de un par de años. Pero vamos, si tienes, espero que, bueno, que pongan refuerzos y la gente llegue a ver el final de los procedimientos antes de que nos abandone definitivamente el paciente, ¿no? Bueno, ya le digo, la situación ahora mismo está bastante mal para lo que se preveía y espero que esto se vaya solucionando con refuerzos judiciales para que los pacientes puedan dar una solución a su caso. Pero ya digo, los tiempos es como adelantar quién va a ganar el próximo campeonato del mundo de fútbol. No se puede saber. Es complicado. Vale, y una preguntita última, José Antonio. Sí, el procedimiento, bueno, lo primero que se inicia, como hemos hablado, es la vía administrativa y luego la vía judicial. Si el procedimiento lo perdemos en primera instancia, ¿se podría recurrir a una instancia superior? Sí, sí, claro. Salvo las altas médicas que son irrecurribles, no cabe recursos de suplicación.
lo que sean las sentencias desestimatorias de las incapacidades, sí cabe recurso de suplicación. Yo he tenido varios últimamente porque, no sé, por qué razón concreta, hay muchos tribunales que no consideran, algunos. Curiosamente, nosotros aquí en la Comunidad Autónoma de Canarias tenemos una sala en Tenerife y otras en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria. Y dependen las dos salas, la del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, sede de Tenerife, interpreta unas cosas y la sala del Tribunal Superior de Justicia de Las Palmas interpreta otras del mismo caso. Por ejemplo, una depresión crónica, lo que para un tribunal es suficiente para una incapacidad, porque supongamos una persona con un grado de depresión crónica severa, creo que para la mayoría de las profesiones no está condicionada, no reúne los mínimos requisitos de eficacia para prestar un servicio en ningún lado. Eso lo entiende una sala. Sin embargo, en otra sala no cree que sea suficiente. Hay que añadir a un plus más. Y en esa guerra estamos en estos momentos. Igual que la fibromialgia, que es una condición médica que para algunos no, por ejemplo, para Levi no le supone una incapacidad, no es incapacitante. Y en los tribunales sí se consigue pues declarar incapacitada a una persona que padece una fibromialgia que generalmente también lleva aparejada una depresión, porque no puede, pues no llega a alcanzar el control del dolor y claro, lógicamente el paciente pues se deprime, es más grave, ¿no? En fin, no quiero cansarte más, un poco así por encima, rápido, pues lo que sí te he contestado un poco la Vale. pregunta. Sí, simplemente una última pregunta quería hacerle al doctor Mauro. No sé si él nos querrá hacer al decirnos alguna parte médica que cree o considere importante o especialmente relevante. Si hay algo, doctor Mauro, que quiera decirnos. A ver, simplemente digamos 3 puntos como a modo de resumen, que es fundamental entender para los pacientes o las personas que mm, quieren o no saben si pueden solicitar una incapacidad, y es que la incapacidad se reconoce en realidad por las limitaciones funcionales y no por el diagnóstico aislado de una enfermedad, ¿no? Porque, por ejemplo, como comentaba recién el letrado, hay pacientes que dicen, bueno, yo tengo fibromialgia, voy a solicitar una incapacidad. O tengo una secuela de una fractura de muñeca, voy a solicitar una incapacidad porque no puedo desarrollar mi trabajo. Lo fundamental es entender que hay que traducir esa patología en las limitaciones funcionales. O sea, el análisis funcional con el laboral. O sea, hay que ver esas limitaciones funcionales, las limitaciones laborales que se están generando, y el informe, lógicamente, tiene que relacionar esas secuelas con las limitaciones y exigencias profesionales. Entonces, por eso es importante no presentar informes médicos aislados, sino un informe médico pericial que contemple todo eso, porque es la única manera de poder dejar bien claro por qué se merece o una incapacidad permanente parcial, total, absoluta o la gran incapacidad. Pues muchísimas gracias, doctor Maroa. Bueno, pues yo creo que ha quedado todo suficientemente claro y sobre todo lo que queda claro es que hay que ir bien asesorado jurídicamente. O sea, legalmente hay que estar bien asesorado y luego, pues, un informe pericial solvente nos va a ayudar, en caso de que sea viable, a sacar la incapacidad adelante. Y bueno, yo creo que muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchísimas gracias, José Antonio, por acompañarnos. Y doctor Maroa, muchísimas gracias, como siempre. Y nada, le cedo la palabra a Sabatino. Sí, de verdad, muchas gracias y te ha entendido bien. Yo que no soy ni un abogado ni un perito médico, eh, me ha quedado clara las cosas. Y seguimos un segundo adelante solo para, eh, cosas si me das para compartir. eh, Ya, si hay algún perito médico que está viendo este webinar o lo va a ver en los próximos días, en la página web de Solución Médico Legal se puede apuntar para hacer una entrevista para ver si lo podemos juntar en el equipo. Y, y también
A esto lo puedes explicarme con tu cosa. Estamos añadiendo más comercial. Bueno, pues estamos en plena expansión en solución médico-legal y estamos buscando informantes o comerciales que quieran incorporarse a nuestro equipo de trabajo. Entonces, si alguien está interesado, conoce a alguien que pueda estar interesado en pertenecer a nuestro equipo, pues simplemente o rellenando el formulario de la web o a través del código QR que compartimos en la pantalla podremos ponernos en contacto con él. Sí, y por último, si hay abogado que está viendo este webinar y quiere, y tienes caso de incapacidad como esto, negligencia médica, accidente de tráfico, y quiere un informe de viabilidad, quiere un informe pericial, asistencia a juicio, podemos trabajar, colaborar con ellos. Y también aquí puedes solicitar por la página web o aquí con este QR code. Y para saludar a todos, nos vemos ahora en septiembre. Feliz vacaciones al abogado y a Mauro y a todos. Y el próximo webinar en septiembre vamos a hablar de discapacidad. Entonces vamos a hablar de un argumento que muchas veces se confunde entre incapacidad y discapacidad. Esto lo vamos a hacer en septiembre, aún no tenemos la fecha, pero lo vamos a decir siempre por la red social, sobre todo por LinkedIn. Y acabamos siempre con nuestra frase que lo que queremos hacer es mejorar la vida personal y profesional del abogado, y así como la del asistido y también de nuestro trabajador. ¿Y cómo lo hacemos? Con el asesoramiento médico legal de excelencia, promoviendo el bienestar de quien trabaja con nosotros. Gracias a todos y nos vemos al próximo webinar de solución médico legal. Muy Muchas bien, gracias, buenas tardes. gracias. Gracias.